Llena todo. Y esta palabra me hizo reflexionar mucho y me hizo llevar un par de años atrás, en tiempo de mi infancia. Acá mi hermana también está presente. En situaciones difíciles, muchas veces que pasamos, en lo económico, en lo financiero, todas esas áreas eran complicadas. Y cuando empecé a leer esta historia que se encuentra en 2 de Reyes 4, 1 al 7, pueden ir buscando, vamos a entrar en desarrollo de este tema. 2 de Reyes. Cuando la pastora habló 2 de Reyes, que no sea la palabra, decía yo ahí. Como que estos días venían así, como en cadena, no todas las palabras que veníamos hablando. Bueno, pero ese es, como decía la hermana Dominga, la unidad. No es la humedad, la unidad que se refleja en la iglesia. Amén. 2 de Reyes, capítulo 4, 1, 7. Habla primeramente de Eliseo, el profeta Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Era el sucesor del profeta Elías, era el alumno del profeta Elías, por llamarlo así. Este profeta caminaba en obediencia, operaba milagros de parte de Dios, vivía con autoridad de Dios. Y en un momento dado se encontró con una mujer, que vamos a la palabra, una mujer que también conocía el rama de la profecía, de los profetas, porque eran parte de esa familia. Su esposo era uno de los profetas. Vamos a leer primeramente la palabra. Se encuentra en 2 de Reyes, capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice así, el título lleva el aceite de la viuda. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Repita conmigo esta palabra, por favor. Sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Diga conmigo, vasijas vacías, no pocas. Son puntos clave para hablar en esta tarde. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ellas echaban del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos viví de lo que quede. Amén. Hasta ahí la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por estas palabras benditas, Señor, que hoy estamos desarrollando, Padre amado. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestro intelecto, Señor, para que podamos aprender, entender y comprender de lo que tú nos quieres enseñar en esta tarde, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre, Padre amado, para poder llevar a cabo tu palabra, Señor. Sea de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a la palabra en esta tarde. No quiero que se me duerma. Solamente cortito el mensaje de 2 horas y 40. Amén. Gloria a Dios. Cuando hablábamos de Eliseo, hablábamos de que era el sucesor de Elías, el profeta Elías. Era un profeta tremendo.
que hacían caer fuego del cielo. Yo no me enfrentaría al profeta Elías de ninguna manera. Preferiría enfrentarme a mi suegra que al profeta Elías. Entonces, cuando falleció el profeta Elías, Eliseo, era su petición, tremendo esto, pedir la doble porción de su bendición, la doble porción de lo que tenía Elías. Y ahí empezó su ministerio, y ahí empezó a surgir él como profeta, y muchos profetas que estaban alrededor lo veían a él, que el poder de Dios estaba sobre él. Cuando esta mujer se encontró en esta situación, y como conocía a dónde debía recurrir cuando hay situaciones de este tipo, porque la cultura antigua, según lo que he investigado en el pueblo de Israel, cuando alguien tenía deudas y no podía pagarlos, existía una práctica legal, dice. Los acreedores, los bancos, te mandan su secretario, podía tomar a los hijos como siervos o esclavos para saldar deudas. Imagínense esa escena, ponemos así una mujer viuda que falleció su esposo, que se queda con 2 hijos y encima no tenía nada, absolutamente nada, económicamente cero a la izquierda. Era tremendo lo que pasaba. Pero ante esta desesperación, la mujer recurrió a Dios, al profeta, a un siervo de Dios. Amén. No se dejó llevar, no se dejó intimidar por las situaciones que él está pasando, porque los acreedores estaban a punto de llevar a sus hijos, a sus 2 hijos, que se queda con ella. Pero ante esta circunstancia, y yo me imagino cuando nosotros en estos tiempos, cuando nos encontramos en esa situación, ¿cómo nos sentiríamos, no? La pastora hablaba de las deudas también, que debemos ordenar nuestra casa. Y en algún momento quizás el padre lo habían endeudado a ellos, pero ese problema lo afectó a la familia, a los hijos. Eso también debemos tener cuidado de la herencia que debemos dejar, queremos dejar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa. El esposo muerto, la esposa queda endeudada. No quedó viuda rica. Ya le aviso desde el primer momento. Y ella no tenía forma de pagarlo. Y en aquel tiempo, según relata la Biblia también, que el aceite valía un montón, valía muchísimo. Quizá era la única forma o la fuente que ella podía, o la gente podía tenerlo para poder venderlo y saldar las deudas, porque tenía un precio importante el aceite. Pero ella no conseguía la forma de cómo podía llegar a saldar esa deuda. Ya tenía encima a los acreedores. Entonces le reclamaron a sus hijos que venían a buscarlos como forma de pago. Las deudas traen consecuencias, hermanos. Y le habla a uno que he pasado de experiencia de esto hace poco tiempo. Por malas decisiones, a veces nos metimos en deudas. Para tapar un agujero hay que buscar otro y tapar otro y así. Y nunca podíamos solucionar. Hasta que mi esposa me dijo, ¿por qué no nos ponemos y ayunamos 3 días, 4 días? Y nos ponemos en la mano de Dios y dependamos de Él, a ver cómo nos responde Él. También la mujer hizo lo mismo. No fue a buscar a alguien que le pueda prestar esa plata o esa cantidad de plata para que pueda cubrir sus gastos, sino recurrió al profeta Eliseo. Recurrió al siervo de Dios. Tomó la mejor decisión de su vida de ir a buscar a Dios primeramente. Nos pasa muchas veces eso en la vida, que ante tantas circunstancias difíciles, ¿a dónde recurrimos nosotros? ¿Dónde está nuestra esperanza cuando pasamos estos momentos tormentosos en la vida? ¿A quién recurrimos?
Y ahí nos enseña a esta mujer viuda, con 2 hijos, sin nada, solamente una vasija y un poco de aceite dentro de ella. De recurrir a Dios, de buscar a Dios en los momentos difíciles. Todo lo que el Señor estaba haciendo en la intimidad, todo lo que estaba haciendo se ha recompensado en público. Todos, José. Porque me acuerdo cuando el pastor todavía vivía, y empezaba el ministerio, eran pocas personas. Y él me contaba que estaba preocupado porque cómo iba a llevar adelante una iglesia, que hay muchas responsabilidades, por cierto. Pero ¿qué hizo él? Puso su confianza en Dios y después ahora estamos, ¿cuántos somos? Para la gloria de Dios. Cada ministerio, cada departamento está cubierto ahora por la gloria de Dios. Quizá venía preocupado de cómo iba a cubrir esos gastos, los alquileres, la luz, el agua, todo. Pero el Señor suple sus necesidades porque Él lo buscó a Él. El pastor empezó a orar y a clamar a Dios para que envíe personas. Y es que están todos ustedes, amadas iglesias, para llevar adelante la obra. Esta mujer nos enseña en esta parte de la Escritura un principio bíblico y profético. Que cuando hay caos, cuando hay necesidades, cuando hay circunstancias difíciles, tomamos la decisión de recurrir a Dios. Amén. Lo primero que debemos hacer es recordar que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. No sé cuál sea la circunstancia que está pasando hoy. No sé cómo está tu vasija hoy. Pero a partir de este momento el Señor te dice que prepares vasijas vacías. ¿Por qué la vasija vacía? Me pregunto yo. ¿Por qué la vasija tiene que ser vacía? Porque el aceite no puede ser adulterado. La presencia de Dios, la unción no puede ser nunca adulterada. De nuestro corazón debemos sacar algo que está inquietando, que está ocupando esas vasijas. Debemos vaciar. En cada rincón de nuestra vida, de nuestro cuerpo, debe haber una vasija donde el Espíritu Santo pueda llenarnos. Amén. Vasijas vacías y no pocas. No pocas, porque hay presencia de Dios que se va a manifestar en tu vida de una manera maravillosa, de una manera grande. Pero no se trata de cuántas unciones hay, se trata de cuántas vasijas hay en tu vida. Cuántas vasijas tienes preparado para el Señor. Sin importar la circunstancia económica, física, espiritual que estás pasando, el Señor está presente. Él te va a enviar palabras de aliento, palabras que transforman, palabras que cambian. Amén. La mujer no tenía nada. Fue al lugar correcto, buscó a Dios a través del profeta. No se quedó en la desesperación. ¿Qué nos enseña cuando todo parece perdido? Dios siempre está. Dios siempre tiene la última palabra para nosotros. Por más pesada que sea, por más difícil, oscura que sea las situaciones. Porque como humanos a veces miramos esos, lo naturales. Miramos de qué voy a comer mañana, de qué voy a vestir mañana, cómo puedo conseguir un trabajo mañana, de cómo voy a pagar las escuelas de mis hijos mañana, de cómo voy a llevar a la facultad de mis hijos, o mis estudios, mis proyectos. No depende de tu fuerza. No depende de los gobiernos del Estado. Sino hay que una palabra profética y bíblica, principios para vos y para mí, que te va a empezar a llenar. Prepara tus vasijas.